Celebramos hoy la fiesta solemne de la Epifanía. Y Epifanía quiere decir manifestación. Epifanía es la manifestación. Esta fiesta popularmente se conoce como la fiesta de ¿qué? De los Reyes Magos. Y no es tanto la fiesta de los Reyes Magos, es fiesta del Señor que se está manifestando como Salvador de todas las gentes y no de un puchito, de un grupito de gente. La mayoría de judíos pensaban que el Mesías y el Salvador era solo para ellos. Y hay gente que piensa que la salvación es solo de su grupo. Y hoy la fiesta de la Epifanía nos dice que la salvación y el amor de Dios es para todos. La voluntad de Dios es que todos los hombres se salven. Y en este niño, que es el Emmanuel, el Dios con nosotros, ha venido aquel que nos salva a todas las personas. Prueba de esto son esos tres personajes que llamamos nosotros los Reyes Magos, que llegaron de pueblos distintos. No es que hayan salido del mismo lugar, sino que se encontraron. Ellos se dedicaban a la observación y al estudio de los astros del firmamento y descubrieron una estrella particular que no habían visto antes. Y entonces pensaron que Dios, en el modo que ellos tenían de pensar de Dios, estaba dando un mensaje. Y se pusieron en camino, buscando la verdad. ¿Qué nos interesa? Yo diría las actitudes de la gente que vemos hoy en el Evangelio, que pueden ser también las actitudes nuestras. Eso nos interesa ver. Y aparecen tres grupos o tres actitudes que, repito, pueden ser también nuestras actitudes. Las primeras actitudes las vemos nosotros en el grupito de los tres Reyes Magos, que son buscadores de la verdad. Y aquel que busca la verdad, la encuentra. Y los tres Reyes Magos, encaminándose por la señal que les daba la estrella, encontraron la gran verdad. Encontraron al niño Dios, donde en el modo de hablar que tiene la Biblia, se detuvo la estrella para indicar que ahí estaba a quien ellos habían salido a buscar. Entonces, la primera actitud que nosotros hemos de tener es la búsqueda de la verdad. Y el que busca la verdad la encuentra.
Y aquí la gran verdad es Jesucristo amor, Jesucristo Salvador. Y Jesucristo Salvador de todas las gentes. Dios nuestro Padre en su amor nos ha dado a su único Hijo. ¿Para qué? Para que todo aquel que crea se salve y tenga vida, y tenga la vida en abundancia. Y por eso estos 3 reyes magos encontraron la vida, encontraron la salvación. Y ellos eran paganos, no eran del pueblo de Israel. Pero aquel que busca la verdad y que busca a Dios, lo encuentra. Dios no se esconde, más bien Dios se nos muestra, Dios se nos manifiesta. Y por eso esta fiesta no de los 3 reyes magos, sino de la epifanía del Señor como el Dios del amor, como la luz de todas las personas y como la salvación de todos. Se nos está manifestando que Dios nos ama y a todos quiere salvar. Pero hay que buscarlo. Y más bien es Dios quien sale a nuestro encuentro. ¿Cómo fue saliendo Dios al encuentro de los 3 reyes magos? ¿Cuál fue la señal del encuentro? ¿Cuál fue? La estrella que les iba guiando. Y esto tal vez la estrella no dijeron, ve qué chulo, ve qué bonito, sino que se preguntaron qué significaba aquello. Trataron de encontrarle el sentido. Y era Dios quien se les estaba manifestando. Por eso hay varias cosas que antes de seguir vamos a ver las otras actitudes. Miren, fueron buscando a dónde les llevaba la estrella, llegaron a Jerusalén. Llegaron donde estaban las autoridades, no solamente las autoridades del poder político, sino también las autoridades religiosas, que están llamadas a servir y a dar ejemplo. Entonces, este grupo de los sacerdotes del templo de Jerusalén, que no son los sacerdotes cristianos, eran los sacerdotes del judaísmo, los escribas, los doctores de la ley, que sabían mucho de la Biblia. Era el grupo que juntamente con Herodes, cuando llegaron los magos y preguntaron, ¿dónde está el niño que es el Salvador? Dice el Evangelio que se sobresaltaron. Y el que más se sobresaltó, ¿quién fue? Herodes, que entró en miedo. Y entró en miedo porque pensaba que este niño que es rey le iba a quitar a él su reino. Y Herodes era un tirano, era un dictador, era un corrupto. ¿Cómo tiranos y corruptos hay hoy que gobiernan distintos pueblos? Y la experiencia la hemos tenido nosotros en nuestra Guatemala, que los gobiernos con sus tiranías se han convertido en corruptos, se han olvidado del pueblo y han hecho morir al pueblo en miseria y en desgracia. Entonces, miren, este Herodes se sobresaltó,
se afligió y preguntó a los que sabían bastante, al grupo de los sacerdotes, al grupo de los escribas que sabían mucho de la Biblia, de la Torá, de la ley, que qué decía la Escritura. Y aquellos respondieron: sí, en Belén de Judá nacerá. Sabían, y sin embargo se movieron los sacerdotes, los escribas y los que sabían mucho de la enseñanza. ¿Se movieron o no se movieron? No se movieron, como oír llover. No se movieron, se quedaron igual. No les importó, y eso que por la Escritura ellos sabían. ¿Cuántas veces, mis hermanos, ustedes y yo sabemos las cosas y no nos movemos? Sabemos lo que hay que hacer y nos quedamos como ver y oír llover, y no sentimos la frescura del agua. Sabemos de las cosas de Dios, pero no las vivimos, no nos movemos y no los buscamos. Y estos se quedaron en la comodidad y en la seguridad que les daba el templo. Herodes, un hombre, ya dije, tirano, un hombre dictador, un hombre malvado. Y normalmente los gobernantes y los políticos ruines y chuecos también son mentirosos. Como que parte de la política es aprender a mentir y mentir. Entonces, mostró interés, pero no interés por ir a adorar y a buscar al Señor. Cuando lo encuentren, díganme, que yo también lo voy a ir a adorar. ¿Y será que Herodes quería adorar al Señor? ¿O qué quería Herodes? Matarlo. ¿Por qué? Porque lo sintió contrincante. Este reino me pertenece, que viene otro. Y quería matarlo. Sus intenciones eran eso, pero era un hipócrita, un mentiroso y un malvado. Regresen a mí, me dicen, para que yo también vaya a adorarlo. ¿Cuánto político hay en nuestro medio, hermanos? Que se dicen cristianos y normalmente hay algunos que son evangélicos y que manipulan la religión para lograr votos. Y desgraciadamente algunos se dejan engañar cuando las intenciones que tienen son otras. Y el grupito de los 3 reyes magos, cuando les dijeron que ciertamente en Belén de Judá, salieron muy contentos de ahí y encaminaron sus pasos, pero más que encaminar sus pasos, encaminaron su corazón. Se dejaron llevar por la señal que Dios les estaba dando. Llegaron a Belén y encontraron ahí al niño acostado en un pesebre y envuelto en pañales. Pero ese niño que encontraron era el Dios vivo y verdadero que salva. Y entonces, ¿qué hicieron? Se postraron como señal de adoración y le ofrecieron dones. Dice el Evangelio que le ofrecieron regalos.
La tradición en la iglesia, porque no están escritos sus nombres en el Evangelio, le han llamado como a los 3 reyes magos. ¿Cuáles son los nombres? Melchor, Baltasar y Gaspar. No nos interesa tanto el nombre. Lo que nos interesa es la fe que lleva a adorar. Y la verdadera adoración ofrece dones. Los 3 reyes magos ofrecieron ¿qué? Oro, incienso y mirra. Oro, porque ese rey, ese niño que nació es rey. Y nos invita a su reino, al reino de Dios. Por eso le ofrecieron oro. Le ofrecieron incienso, ¿por qué? A ver, ¿por qué le ofrecieron incienso? El incienso, ¿a quién se da? Solo a Dios. Por eso lo usamos en la Santa Misa. El incienso es para Dios. Pero ¿cuánta gente culebra no hay? Que andan incenciando al diputado, andan dándole incienso a los políticos mentirosos, malvados, sinvergüenzas, hipócritas y corruptos. Y andan culebreando e incenciando. ¿El incienso solo para quién es? Solo para Dios. Es a Dios a quien nosotros le damos adoración. Le dieron incienso, ¿por qué? Porque ese niño no es solamente rey, sino Dios. Y por último, ¿qué le ofrecieron? Mirra. La mirra con la que ungían a los muertos. Porque ese niño, que es Dios, se hizo hombre. Y nos dice San Pablo que no consideró su condición de Dios, sino que se abajó, se hizo igual a nosotros, menos en el pecado, para que nosotros fuéramos de Dios. Y ese niño no vino a pasear a este mundo. ¿A qué vino? A salvarnos. Y el camino que el Señor eligió fue ofrecer su propia vida, y la ofreció en la cruz, donde murió. Pero en la cruz, donde murió, el Señor venció el mal, venció el pecado y venció la muerte. Por eso lo ungieron con mirra, porque el Señor murió de verdad, pero resucitó y venció a la muerte. Vamos al grano. Nosotros, ¿qué le vamos a ofrecer de dones al Señor? Oro, incienso y mirra no tenemos. Pero ¿qué le vamos a ofrecer? Si no ofrecen nada, son tacaños ustedes. ¿Qué le vamos a ofrecer al Señor? Nuestro corazón y nuestra vida. Pero ¿cómo se lo ofrecemos? En cosas concretas. ¿Qué le vamos a ofrecer al Señor? Nuestro amor y nuestra caridad con la gente, porque es en la gente donde nosotros amamos a Dios. ¿Qué le vamos a ofrecer? El perdón que damos a los demás cuando nos peleamos. ¿Qué le vamos a ofrecer? La justicia cuando hemos sido injustos y corruptos. Le vamos a ofrecer conversión. Eso es lo que el Señor quiere, que seamos mejores cristianos, ya que Él ha venido a nosotros para salvarnos. Y una vez que adoraron al Señor, ¿qué hicieron los 3 reyes magos?
Seguramente hablaron de las cosas que habían visto y contaron y dieron testimonio. Pero ¿qué más hicieron? Regresaron por otro camino. Se fueron por otro camino y dejaron burlada a la autoridad malvada y corrupta que era Herodes. El Espíritu les iluminó y se fueron por otro lado. No habían hecho compromiso. El compromiso de ellos era con la verdad, con el amor y la justicia. Y entonces, ¿cuál fue la reacción de Herodes? ¿Cuál fue la reacción de Herodes? Cuando lo burlaron los 3 reyes magos. Montó en cólera y dio una orden cruel, malvada, como era su corazón corrupto, como el de algunas autoridades hoy. Mandó que mataran a todos los niños de Belén de 2 años para abajo. ¿Por qué? Porque en la colada se va también este niño que dicen que nació y que es rey. Aprendamos de los 3 reyes magos 3 cositas. A buscar la verdad, que es Dios y su amor, y lo vamos a encontrar. Segunda cosa, aprendamos a adorar. Adorar a Dios en espíritu y en verdad, ofreciendo nuestra propia vida al Señor en el amor y en la justicia, vivida aquí en esta tierra con la otra gente. Porque a veces, mis hermanitos y hermanitas, somos un poco crueles y jodidos con los demás. Hay que ofrecer al Señor un corazón convertido. Y la tercera cosa, ser astutos y no dejarnos engañar por los malvados de esta tierra, así como los 3 reyes magos no se dejaron engañar por la mentira de Herodes. Regresen, vengan a mí, me cuentan dónde está para que yo también vaya a adorarlo. Ser astutos, no dejarnos engañar. Mucho engaño ha tenido el pueblo guatemalteco con la plebe de gobiernos corruptos que hemos tenido. Que el Señor nos ayude a ser buscadores de Dios, que el Señor nos ayude a adorarlo en espíritu y en verdad, ofreciendo nuestra vida, y que el Señor nos ayude a ser astutos, a ser listos y no dejarnos engañar. ¿Por qué? Porque buscamos la verdad y la hemos encontrado. Feliz fiesta de la Epifanía, y como los 3 reyes magos, adoremos y sirvamos al Señor.